Un gigante oscuro se abre paso entre una multitud que retrocede sin entender lo que ve. Su armadura refleja el polvo del camino, y su espada, aún envainada, parece demasiado pequeña para un hombre cuya sola presencia rompe el silencio del campamento. Frente a él, soldados japoneses contienen la respiración. Es un extranjero, un desconocido, pero camina como si la guerra le perteneciera. Nadie comprende quién es, pero todos sienten que están frente a algo que desafía la lógica de la época. Ese hombre es Yasuke, un africano convertido en samurái en una tierra donde nadie de su color, origen o historia debería haber tenido un lugar fiero y sereno, brutal y disciplinado. Carga una contradicción que lo define. Es un extraño que se vuelve indispensable. Un forastero que termina siendo guardián del hombre más poderoso de Japón. ¿Cómo un esclavo termina caminando junto al señor de la guerra más temido? ¿Qué lo convierte en leyenda antes incluso de desenvainar su espada? Su llegada altera un país dividido por la ambición, las traiciones y las campañas militares que desgarran al archipiélago. Los señores feudales luchan por un Japón que cambia a una velocidad implacable. Y en medio de ese caos surge un guerrero que no pertenece a ninguna de sus castas, pero que desafía cada una de ellas con solo existir. La paradoja es simple y poderosa. Un hombre sin nombre logra lo que miles con linaje jamás alcanzarán. Yasuke se convierte en símbolo antes de convertirse en hombre. Su fuerza descomunal sorprende a los monjes. Su disciplina cautiva a los soldados. Y su lealtad despierta la curiosidad de un líder que redefine la guerra a su manera. Nadie entiende su pasado. Nadie conoce su verdadero origen, pero todos perciben que está destinado a romper la estructura rígida de un país que no permite ascensos inesperados. Es el tipo de figura que provoca temor y admiración al mismo tiempo. Lo que está a punto de ocurrir lo transformará en mito. Una decisión, una lealtad y un acto de coraje que lo enfrentarán a un ejército entero. Si esta historia ya está encendiendo tu curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que viene revelará cómo un hombre sin apellido conquistó un lugar en la memoria del Japón. Y acompáñanos suscribiéndote para no perder las próximas historias que el mundo intentó borrar. Yasuke nace en algún punto del África Oriental en medio del siglo XVI, una época marcada por rutas de comercio, guerras tribales y la llegada creciente de potencias extranjeras. No existe un registro exacto de su lugar de origen, pero se sabe que es arrancado de su mundo durante una de las campañas esclavistas que asolan la región. Ese desgarro inicial, la ruptura violenta del hogar, de la lengua y del propio nombre, es la primera sombra que define su carácter. Su infancia se quiebra de manera abrupta, transformándose en una travesía forzada a través de puertos, barcos y tierras desconocidas. El choque contra un mundo que lo mira como mercancía despierta en él una mezcla peligrosa, resistencia silenciosa y una capacidad física que sorprende incluso a sus captores. La brutalidad de aquellos años no lo destruye, lo endurece de una forma que nadie puede prever. En su paso por diferentes territorios, Yasuke observa injusticias que parecen no tener fin, mercados donde los cuerpos se tasan por tamaño, palacios donde la riqueza convive con la miseria y caravanas escoltadas por hombres armados que actúan sin ley. Ese entorno opresivo alimenta en él una fuerza interna que no nace de la ira, sino de la necesidad de sobrevivir a un mundo que nunca le dará nada por voluntad propia. Los años siguientes revelan los primeros indicios de su determinación. Aprende a obedecer cuando es necesario, pero también a resistir sin llamar la atención. Aprende a reconocer el peligro y a moverse con una cautela que le permite mantenerse vivo donde otros caen. Esa mezcla de fuerza, disciplina y silencio lo convierte en alguien diferente a los demás cautivos. Un hombre que absorbe todo, que observa todo, que espera el momento en que su destino cambie de dirección. Ese momento llega alrededor de 1579, cuando su camino se cruza con el de los misioneros jesuitas, que lo llevan hacia un destino que nadie puede imaginar. Ese viaje marca el inicio de su transformación,
Y aunque aún no lo sabe, está a punto de entrar en un país donde su figura se convertirá en mito. Yasuke nace en algún punto del África Oriental a mediados del siglo XVI, en una región marcada por conflictos internos y redes de comercio que desgarran comunidades enteras. No se conoce con precisión el lugar exacto, pero su infancia queda atravesada por una realidad brutal: la captura violenta que lo separa de su hogar. Ese instante, abrupto y devastador, define el primer quiebre de su vida. Es el inicio de un camino donde el dolor no lo destruye, sino que lo forja. La travesía que sigue es una sucesión de rupturas, largas marchas, mercados donde los hombres son pesados como animales, y miradas que no ven personas, solo mercancía. Yasuke aprende desde niño que la supervivencia no depende de la fuerza del cuerpo, sino de la calma con la que observa el peligro. Ve cómo otros caen ante la crueldad del viaje, pero él resiste, silencioso, atento, endurecido por una realidad que parece empeñada en aplastarlo. En cada puerto y cada ciudad extranjera, descubre un mundo desigual, donde la riqueza convive con la miseria y la violencia actúa como ley. Ese entorno despierta en él una determinación distinta. No es ira ciega, sino una disciplina interna que lo obliga a adaptarse, a escuchar, a esperar. Yasuke no sabe leer todavía la historia, pero su cuerpo ya aprende a moverse con precaución, a obedecer cuando conviene y a desafiar cuando es la única opción para seguir vivo. Los años moldean su carácter sin quebrarlo. Se vuelve un hombre imposible de ignorar, fuerte, resistente, disciplinado. Los capataces lo notan, los comerciantes lo observan. Los misioneros jesuitas lo reconocen como alguien útil, distinto, excepcional. Su presencia impone respeto incluso entre aquellos que lo miran como propiedad. Esa mezcla de fortaleza física y silencio estratégico comienza a abrirle un camino que nunca hubiera imaginado cuando era niño alrededor de 1579. Su vida cambia para siempre cuando es llevado junto a los jesuitas que viajan hacia el imperio japonés. Ese desplazamiento aparentemente rutinario marca el inicio de la transformación que lo convertirá en mito. Sin saberlo, Yasuke está a punto de entrar en un país donde su figura romperá todas las reglas, desafiará todas las miradas y lo llevará a un destino que pocos hombres de su tiempo podrían siquiera imaginar. Cuando Yasuke llega a Japón en 1579 junto a los jesuitas, su presencia rompe cualquier expectativa. La multitud se agolpa para verlo. Algunos intentan raspar su piel creyendo que está pintado. Otros retroceden impresionados por su altura y su fuerza. Ese instante marca el comienzo de un ascenso inesperado. Un extranjero, un hombre arrancado de su tierra, capaz de dominar un país que no perdona la debilidad. Japón, dividido por guerras internas, lo observa como un fenómeno imposible de ignorar. Los daimios locales ven en él algo más que un guardia, ven disciplina, temple y una resistencia que ningún samurái común demuestra. Nobunaga Oda, el señor de la guerra más poderoso del momento, decide ponerlo a prueba. No busca espectáculo. Busca medir el carácter de un hombre al que el destino ha moldeado entre golpes y silencios. Yasuke responde sin titubear, con una calma que desconcierta a todos, como si cada desafío fuera apenas un eco de una vida mucho más dura. Su ascenso empieza con gestos simples: obedecer sin temor, proteger sin dudas, avanzar sin romper la serenidad. Yasuke observa, escucha, memoriza cada detalle del castillo, cada orden de Nobunaga, cada movimiento del ejército. En un país donde la lealtad se mide con sangre, él entiende las reglas antes de que alguien se las explique. Esa capacidad de adaptación se convierte en su arma más peligrosa. La primera demostración de su valor llega cuando se enfrenta a un grupo de soldados que intentan evaluar su fuerza. Sin permiso, Yasuke resiste, controla, domina, pero no mata. Ese equilibrio entre poder y contención impresiona a Nobunaga.
quien ve en él un guerrero capaz de detener una agresión sin dejar que el orgullo lo guíe. En ese momento su figura cruza una frontera invisible. Ya no es un sirviente, es un hombre digno de empuñar un arma samurái. Desde ese día, su nombre empieza a circular en los pasillos del castillo, en los cuarteles y en los templos. Un africano convertido en protector personal del señor más temido de Japón. Ese murmullo crece como una advertencia y una promesa. Porque si un hombre que no pertenece a ninguna casa puede ascender tan rápido, ¿hasta dónde llegará cuando la guerra vuelva a llamar a las puertas del imperio? El punto de quiebre llega en 1582, cuando Nobunaga Oda es traicionado por uno de sus propios generales. El castillo de Honnoji arde mientras la rebelión se expande como una sentencia inevitable. Yasuke escucha los tambores, los gritos y el avance enemigo que corta las rutas de escape. Las puertas caen bajo el fuego, los pasillos se llenan de sombras y el aire se vuelve un filo que anuncia que nada volverá a ser igual. Todo lo que conocía se derrumba en cuestión de minutos. La traición golpea con una violencia que supera cualquier batalla previa. Yasuke lucha por alcanzar a su señor entre el humo y los restos del asalto. El caos desborda cada rincón. Hombres heridos intentan arrastrarse. Otros se lanzan a morir con honor. Y las antorchas iluminan paredes manchadas de historia a punto de extinguirse. La traición no es solo militar, es moral, política, personal. Y Yasuke lo siente como un seísmo que desgarra la tierra que lo acogió. Cuando encuentra a Nobunaga, la realidad es brutal. El señor de la guerra se prepara para su final, consciente de que no hay salida posible. El silencio en la habitación contrasta con el estruendo exterior, como si el mundo se dividiera entre lo que muere y lo que nace. Yasuke observa la escena sin poder intervenir. No puede cambiar el destino, solo presenciar la caída del hombre que lo elevó. Allí, en ese instante, entiende que la lealtad también se prueba ante lo inevitable. Con la muerte de Nobunaga, el vacío se expande. Yasuke recoge su espada, no para reclamar gloria, sino para impedir que la rebelión profane lo que queda del linaje Oda afuera. El ruido se transforma en un mar de pasos enemigos que avanzan sin pausa. El humo desborda los pasillos, los techos se agrietan, y el calor del incendio dobla la madera como si el castillo mismo llorara la traición. Yasuke sale al encuentro del enemigo, sabiendo que la batalla ya no es por la victoria, sino por el honor. Ese día, el destino cambia. La caída de Nobunaga no solo rompe la estructura del poder en Japón, rompe también la línea que protegía a Yasuke. Desde ese momento, queda expuesto, vulnerable, señalado por quienes nunca aceptaron su ascenso. Y mientras el castillo se convierte en cenizas, la historia deja claro que el declive comienza aquí, donde la lealtad se enfrenta por primera vez a un mundo que no perdona la diferencia. Tras la muerte de Nobunaga, Yasuke se une a su heredero legítimo, Oda Nobutada, y el castillo de Nijo se convierte en la última fortaleza del linaje. El enemigo llega en oleadas, decidido a borrar cualquier rastro de la familia Oda. Mientras los muros tiemblan por los impactos y los pasillos se llenan de gritos, Yasuke se coloca al frente de la defensa. No lo hace por gloria, lo hace por el hombre que lo reconoció como samurái y por el honor que ahora le corresponde proteger. La presión enemiga es implacable. Decenas, luego cientos, rodean el castillo. Yasuke avanza entre el humo, la madera rota y los cuerpos que se acumulan en los corredores. Cada movimiento es preciso, seco, contenido. Golpea, bloquea, avanza. Su fuerza desconcierta incluso a los más experimentados, que retroceden ante un guerrero que parece imposible de detener. En un país donde la valentía se mide por la entrega absoluta, él se convierte en el símbolo del último aliento. La desproporción es absurda. Los informes hablan de que Yasuke se enfrenta casi solo a los hombres que logran romper la defensa exterior. En cada embestida, corta el avance, sostiene la línea, evita que el enemigo alcance la posición de Nobutada.
La escena es brutal y silenciosa al mismo tiempo. Brutal por la violencia, silenciosa por la determinación. Allí, en ese punto exacto, su historia cruza la frontera entre lo humano y lo legendario. Pero el caos aumenta cuando Nobutada comprende que la derrota es inevitable. Yasuke protege su retirada, cubre los pasillos, cierra puertas, enfrenta a quienes intentan capturarlo. El castillo entero parece derrumbarse sobre ellos, mientras el enemigo invade cuarto por cuarto. La tensión se vuelve insoportable. Yasuke lucha sin descanso, sabiendo que cada segundo ganado es un segundo de honor para la casa Oda. Es el último samurái en pie, resistiendo donde otros ya habrían caído. Al final, cuando Nobutada cae y la resistencia se quiebra, Yasuke queda rodeado. No se rinde, no retrocede, no clama por misericordia, solo sostiene su arma, firme, consciente de que su destino está sellado. Ese instante, esa imagen, ese enfrentamiento desigual, se convierte en el núcleo de su leyenda, porque allí, frente a un ejército entero, nace la frase que la historia repetirá para siempre. Un samurái africano que luchó solo, y aún así fue imposible de ignorar. La caída comienza cuando la noticia de la muerte de Nobutada se extiende por todo el castillo de Nijo. Es 1582, y el linaje Oda parece derrumbarse en cuestión de horas. La rebelión de Akechi Mitsuhide avanza con rapidez, tomando posiciones, capturando sirvientes, arrasando cualquier vestigio del antiguo poder. Yasuke permanece en el interior, exhausto, cubierto de sangre y ceniza, consciente de que la resistencia ha terminado. Lo que queda ya no es una batalla, sino el final inevitable de una era. Los hombres de Mitsuhide lo rodean sin atreverse a atacar de inmediato. Lo observan con una mezcla de cautela y desconcierto. Yasuke ha resistido donde otros cayeron. Ha mantenido la línea incluso cuando el castillo se desmoronaba. Esa ironía pesa en el aire. El samurái que peleó como un ejército entero, ahora enfrenta su destino sin más armas que su propia dignidad. El mundo que lo acogió como guerrero se quiebra ante él, y ni siquiera su lealtad puede cambiar el curso de la historia. La captura es rápida, pero no humillante. Los soldados lo desarman con respeto forzado, incapaces de ignorar lo que han presenciado. Algunos murmuran que no es un enemigo común. Otros afirman que ningún hombre debería haber sobrevivido a lo que él enfrentó. Sin embargo, la orden es clara. Debe ser presentado ante Mitsuhide. Yasuke camina entre filas de hombres que lo miran sin hablar, como si intentaran comprender cómo un extranjero se convirtió en el último pilar de un clan japonés. Cuando lo llevan ante el nuevo señor, el veredicto llega sin dramatismo. Mitsuhide ordena que no sea ejecutado. Alega que no es japonés, que no tiene linaje, que no puede ser considerado samurái. La ironía es devastadora. El hombre que ganó su lugar con honor es degradado por su origen. Es el triunfo frío de la política sobre la valentía. Yasuke es entregado a los jesuitas, los mismos que lo trajeron años atrás, como si su vida pudiera plegarse nuevamente a la utilidad de otros. Así termina su capítulo como guerrero. No muere en batalla, no cae con su espada en la mano. No comparte el destino de los Oda. Su caída es silenciosa, administrativa, casi burocrática, pero ese contraste lo define. El hombre que peleó solo contra un ejército es reducido a una decisión escrita en voz baja. En ese último instante, la frase que resume su destino pesa como una sentencia. El cazador se convirtió en presa. El eco de Yasuke permanece mucho después de que su figura desaparece de los registros oficiales. En un Japón dominado por castas, linajes y jerarquías estrictas, su presencia rompe el molde de lo posible. Su nombre surge en crónicas aisladas, en testimonios que mencionan al guerrero extranjero que caminaba al lado de los Oda, no como sirviente, sino como protegido. El impacto de su llegada, en una época tan cerrada como el siglo XVI, abre una herida en la idea de que la identidad es destino.
Su vida demuestra lo contrario. El legado de Yasuke se define por su contradicción más profunda. Fue un forastero que alcanzó la cima de un mundo que no aceptaba forasteros. Su fuerza no fue solo física. Fue la capacidad de adaptarse en un lugar donde la diferencia significaba peligro. Para algunos, es una figura envuelta en misterio. Para otros, es la prueba viviente de que la lealtad puede cruzar fronteras, lenguas y imperios. Su historia no es solo la de un samurái, es la de un hombre que desafió la lógica de su época. El paso del tiempo transforma su memoria en símbolo. Su existencia contradice discursos que, durante siglos, intentaron borrar o minimizar la presencia africana en la historia global. Aquí, en el corazón del Japón feudal, uno de los relatos más improbables se vuelve real. Yasuke no cambia el rumbo del país, ni funda un linaje, ni conquista territorios, pero su sola presencia altera la narrativa tradicional, recordando que incluso los marginados dejaron marcas profundas, aunque fueran silenciosas. Y su historia ofrece una reflexión inevitable. El poder no siempre reside en la victoria, sino en la resistencia. ¿Qué significa luchar cuando todo parece perdido? ¿Qué valor tiene la lealtad cuando no hay recompensa? Yasuke cargó con esas preguntas en un mundo que nunca dejaría de verlo como distinto. Y aún así, permaneció firme, leal, dispuesto a enfrentar ejércitos que lo superaban 10 veces. Su existencia resume una verdad antigua. La grandeza no siempre se mide por el destino, sino por el coraje que lo enfrenta a su nombre. Hoy rescatado, merece ser contado con la misma fuerza con la que él empuñó su espada. Porque cada historia olvidada abre un espacio para nuevas voces, nuevas preguntas y nuevas miradas sobre el pasado. Si este relato te impactó, acompáñanos en las próximas historias que el mundo intentó borrar. Y suscríbete para que más personas descubran vidas que nunca debieron perderse en el silencio. Tu apoyo mantiene viva la memoria de los que lucharon solos, pero dejaron un legado inmenso.